Mirad lo que tenemos hoy en Helping Cocina. Sándwich de milanesa tucumano. Como aquí en España no hay ese pan, también he hecho el pan, como lo hacía mi abuela. Muy bien, cocinilla, ponéis pausa al vídeo y vamos con los ingredientes. Si hay alguna grasilla así lateral, la vamos a cortar, vamos a limpiarlo bien para que luego cuando esto se fría no se contraiga. Y es una carne súper tierna. Aquí tenemos otro. Un truquito. Lo vamos a golpear. Esto tiene dos propósitos. Lo primero es ablandar la carne. Y lo segundo, con el macerado penetren todos los sabores. Hacemos lo mismo con el otro. Y ahora vamos a salpimentar. Por ambos lados, ¿vale? Ya le tenemos. Revisamos que no tenga ninguna cascarilla. Lo mismo con este, lo revisamos y al bol. Esto lo vamos a batir. Hay gente que le pone leche, hay otros que le ponen vinagre, que lo que aporta eso es para que las fibras de la carne se ablanden. Pero como digo, esta carne es súper tierna, yo no le voy a poner nada. Hacerlo muy original, como lo hacen realmente en Tucumán. Que solamente le ponen huevo, le ponen sal, le ponen pimienta y algo que no puede faltar, el ajo perejil. Esto aportará un sabor a la carne increíble. Aquí vamos a poner los filetes y aquí en este huevo con tanto sabor vamos a dejar los filetes macerando. ¿Que lo podéis dejar toda la noche? Pues lo dejáis toda la noche. Cuanto más tiempo, mejor va a coger todos los sabores. Si no, mínimo dejarlo 2 horas y estará perfecto. Aquí ya tengo las milanesas reposadas. Las he tenido unas 3 horas. Cuando hago las croquetas, recordad que os dije que hago este pan rallado con perejil. Muy fácil en la TMX, ¿vale? Este es el que voy a utilizar para pasar las milanesas por este delicioso pan. Le ponemos ahí. Vamos a tapar todo con pan rallado. Y aquí un tips, usar un palo de amasar. ¿Qué logramos con esto? Que el pan se adhiera bien a la milanesa. Y lo segundo es que quede más finita todavía. No nos lleva mucho tiempo y queda perfecta. Lo bueno es que no he pedido un corte muy grande. No quiero hacer como los cachopos españoles. No tengo sartenes tan grandes, entonces pues antes de cortar la carne pido un tamaño medio. Vamos a hacer lo mismo con esta. Vale, les dejamos reposar hasta que cortemos el tomate, la lechuga. Está a unos 175 grados, así que vamos a poner ahí la milanesa. Ojito con esto porque esto es cuestión de un minutito, ¿vale? No podemos freírlo más que eso. ¿Por qué? Porque una que se secaría y otra que es tan finito que se cocina rápidamente. Esto no hace falta que se dore ni que tenga ahí un dorado perfecto, no. Esto es cuestión de un minutito y medio, dependerá del grosor, como os digo, de la milanesa. Mira, ya la tenemos. Traemos papel absorbente
Y ya la tenemos. Aquí tengo el pan que he hecho. Está caliente, pero mirad, al mismo tiempo es blandito. Vamos a cortarlo. Mira, todavía está humeando. No tenemos que cortarlo el total, ¿vale? Quiero que veáis el aireado que tiene la masa. Muy bueno, muy blandito. Vale, aquí tenemos lo que vamos a rellenar el sándwich. Mayonesa aligerada con un poco de agua caliente. Si queréis la mostaza, la sabora, como dicen ahí, también podéis ponerle. Tomate cortado bien finito, lechuga cortado bien finito, salsa criolla, chimichurri sin picante y chimichurri con picante. Cuando vayáis allí a los chiringuitos, a los negocios, os van a preguntar cómo lo queréis y así lo armamos a vuestro gusto. Ya sabéis, caliente, después aunque lo pasemos por la plancha, pero tiene que estar caliente. Vamos a comenzar poniendo mayonesa. A mí me gusta con mucha mayonesa, pero ahí ya a gusto de cada uno. Por ambos lados. Esto es una delicia, la verdad. He estado en Tucumán y he probado los diferentes sándwiches y es riquísimo. Le pongan una cosa, le pongan otra, cada sitio tiene un producto o otro, pero son todos buenos. Como es tan grande, la vamos a cortar. Es muy finita, pero como veis, está cocida. Vamos con lo principal, la milanesa. Súper blandita. Suculento, suculento, ¿eh? Seguimos ahora con el tomate, bien finito como he dicho. El tomate primero, ¿por qué? Porque así cuando pongamos la lechuga no se nos va a cocer. Esto lo vamos a salar. Ahora la lechuguita, bien picadita y a nuestro gusto. No me digáis que esto no es una pasada. Mirad qué delicia. Si queréis la receta me lo decís y os lo pongo, ¿vale? Y os la cuelgo. Yo le voy a poner en este caso salsa criolla. Eso ya a vuestro gusto, cada uno. Hay gustos para todo. El chimichurri verde. El truquito, ¿vale? Porque como está tan lleno, tenemos que aplastar siempre. Le damos el toque final en la plancha. Es que ni nos cabe, mirad, y eso que le he cortado parte, ¿eh? Ahí, un minutito. Ahí le tenemos. Mirad qué pintaza. Qué pintaza. Y eso huele de maravilla. Así nos ha quedado este sándwich de milanesa argentino. Acordaros esos likes, suscribiros al canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo. Quiero mostraros lo que es esto. Mirad por favor, mirad qué delicia. 18 de marzo, Día del Sándwich Argentino. Un saludo desde España. Adiós.